La entrega del trabajo es a través de Moodle. Ustedes están designados en equipos de trabajo y cada equipo debe hacer una entrega de ese trabajo. El formato del archivo va a ser de Word, DocX o en PDF. En PDF puede ser desde cualquier procesador de texto, incluyendo Markdown. En ese sentido, yo les coloqué el archivo Markdown con el enunciado del trabajo para los que quieran utilizarlo como plantilla para resolver el trabajo, pues lo pueden hacer. No es obligatorio, pero lo pueden hacer para entregar el trabajo ya sea en formato de Word o después de tener el formato de Word, convertirlo a PDF y poderlo entregar. En cada equipo se deben de colocar un designado para la entrega del trabajo. Recuerden que solamente se hace una entrega por equipo. Y eso se va a hacer en la semana del 28 de septiembre al 1 de octubre. Ese 1 de octubre hasta las 11:59 de la noche. Obviamente, pues, como la idea es que el trabajo les ayude a estudiar, pues se espera que lo entreguen en los primeros días de la semana. Pero si se dan cuenta de que cometieron algún error, alguna cosa, lo pueden corregir hasta las 11:59, los que no lo hayan entregado. Bueno, el informe, sea en Word o en PDF, debe contener una portada o al menos un encabezado donde debe de aparecer el número de equipo asignado por el profesor en el archivo PDF que les dejé en la carpeta y los integrantes del mismo. Ojo, personas que no trabajen no deben de ser anotadas en los trabajos. O sea, ustedes ya están muy grandecitos. La idea es que las personas que aparecen como integrantes del equipo es porque todos hicieron una parte fundamental del trabajo. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, yo creo que adicional a esto, pues están las instrucciones que están en el enunciado del trabajo. No sé si tengan alguna pregunta sobre el desarrollo del mismo. Profe, entonces hay plazo hasta el 1 de octubre y el parcial sería ¿qué fecha? También el 1 de octubre, o sea, es el mismo día del examen. Ya. Listo, Lina. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos entonces a continuar con el tema. Bueno, ya no nos queda sino una partecita que tiene que ver con el análisis de residuales y las inferencias sobre la respuesta media y los valores futuros. Comenzamos con esto, terminamos con el análisis de residuales y en esa parte de análisis de residuales vamos a ver un tema nuevo que es sobre la identificación de puntos extremos, que se vuelve importante en el modelo de regresión lineal múltiple. También se puede aplicar en el modelo de regresión lineal simple, pero digamos por temas de orden en la agenda, pues se dejó para el tema de regresión lineal múltiple. Bueno, vamos a suponer que deseamos estimar la respuesta media para los valores para los valores en las predictoras siguientes.
Entonces en x1 vamos a tener un valor x01, en x2 un valor x sub 02, y así sucesivamente hasta xk con un valor x sub 0k. A esto se le suele llamar las condiciones de estimación o predicción. Ok. Así como pudiéramos hacerlo para la respuesta media, lo podemos hacer para un valor futuro, ¿sí? Para la predicción de un valor futuro. Supongamos que y sub 0 es la respuesta desconocida en tal conjunto de valores, en esas condiciones de estimación. Si se define un vector fila x sub 0 que contiene las condiciones de estimación o predicción más un 1 para representar al intercepto, entonces podemos escribir ese y sub 0 desconocido como x sub 0 por beta más un error aleatorio sub 0. Ojo, esto sería como un valor futuro. No estamos hablando todavía de la respuesta media. Entonces el valor futuro, y sub 0, sería las condiciones de experimentación, perdón, de estimación o predicción multiplicados por el vector de parámetros beta desconocido más un error aleatorio. Con eso llegamos a ese valor futuro. Pero si queremos saber cuál es la respuesta media, entonces tenemos que sacar el valor esperado de y dado x sub 0, que es lo mismo que este valor esperado de y0. Y bueno, sacando valor esperado acá, nos damos cuenta que esta parte es constante, la segunda parte es aleatoria, sabemos que todos los errores tienen media 0, entonces el valor esperado termina siendo solamente x sub 0 por beta. Y si multiplicamos este vector x sub 0 que está acá por el vector de parámetros, nos va a generar esta ecuación. Y esta es la ecuación real de regresión. Ok. ¿Cómo estimamos ese valor? Y no solamente ese valor, también cómo estimamos un valor futuro. O sea, vamos a estimar ya sea este valor y sub 0 o el promedio de y para un valor fijo x sub 0. Recuerden, respuesta media es con valor esperado, valor futuro es una observación futura desconocida. Ambos son estimados a través de la ecuación de regresión ajustada. O sea, es esta misma ecuación de regresión, pero con todos los valores estimados de los parámetros. Entonces, vamos a escribir esa ecuación. Y sub 0 gorro es igual a x por el vector de parámetros estimados. Y eso me produce la misma ecuación de arriba, pero con todos los parámetros estimados. Bueno. Ese valor estimado, y sub 0 gorro, tiene las siguientes propiedades. Si tomamos el valor esperado, como y sub 0 gorro se puede escribir como x sub 0 por beta gorro, pues ese sería el valor esperado de ese valor. Y como x sub 0 es un valor de condiciones fijas, constantes, sale del valor esperado y me queda por el valor esperado de beta. Y ya habíamos demostrado que el vector de parámetros estimado es un estimador insesgado de beta, vector. Entonces esto me queda x sub 0 por beta, y eso es igual, según la definición anterior, a la respuesta media de y dado x sub 0. Entonces, y sub 0 gorro es un estimador insesgado de la respuesta media, valor esperado de y dado x sub 0. Eso ya lo sabíamos, en regresión lineal simple ocurría lo mismo. Si yo quiero estimar la respuesta media, lo puedo hacer de manera insesgada, a través de y sub 0 gorro. Si yo quiero estimar un valor futuro o predecir un valor futuro,
La estimación es la misma, y sub 0 gorro, pero sabemos que no es insesgada, ¿sí? Que siempre hay un error de predicción. ¿Cuál es el error de predicción? La diferencia entre el verdadero valor Y0 y el valor estimado con la superficie ajustada. O sea, Y0 menos Y0 gorro es el error de predicción. Bueno, si obtenemos la varianza de Y sub 0 gorro, pues vuelve y termina siendo la varianza de X sub 0 por beta gorro. X sub 0 es una constante, sale al cuadrado, en este caso, como una forma cuadrática. Entonces X sub 0 adelante y X sub 0 traspuesto al final. Y sabemos que en el centro queda la varianza de beta gorro. Esa varianza la determinamos en una clase anterior como sigma cuadrado por X traspuesta X a la menos 1. El sigma cuadrado es una constante, puede ponerse adelante, atrás o en el medio, no importa. En el producto de matrices va a provocar lo mismo, y es que va a multiplicar todas las componentes del resultado de este producto matricial por sigma cuadrado. Como sigma cuadrado es desconocido, entonces podemos estimarlo a través del MSE, y eso me produce una estimación de la varianza de Y sub 0 gorro. Entonces tenemos esta expresión acá. Bueno, si yo tengo el supuesto de normalidad en los errores, entonces todas las funciones lineales, combinaciones lineales de los Y sub i, en este caso los parámetros estimados, son normales también. Y como Y sub 0 gorro, lo vimos en la diapositiva anterior, es una combinación lineal de los beta J gorro, entonces este Y0 gorro es una variable aleatoria normal, porque es una combinación lineal de variables aleatorias normales, que son los Y sub i, los beta J gorro. Ok. Entonces, en resumen, ese Y0 gorro distribuye normal con media, la respuesta media en X sub 0 y con varianza sigma cuadrado X sub 0 por X traspuesta X a la menos 1 por X sub 0 traspuesta. Con esta información yo pudiera escribir un nuevo estadístico estandarizado. O sea, este valor Y0 gorro menos la media dividido por la desviación estándar, la raíz cuadrada de esta varianza. Este nuevo estadístico ya no sería normal con esta media y esta varianza, sino que sería una normal estándar, con media 0 y varianza 1. Pero tenemos el inconveniente de que sigma cuadrado no es conocido. Entonces, después de que obtengamos esa normal estándar y estimemos a sigma cuadrado, vamos a pasar a una distribución T. Eso es lo que pasa ahí. Sigamos adelante. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento para hacer preguntas. No tengo ningún problema. Lo importante es que avancemos, todos tratando de entender bien el asunto. Entonces, se construyó este estadístico. Miren que acá yo tengo la variable aleatoria Y0 gorro menos su valor esperado y lo divido por una cantidad que se llama el error estándar de Y0 gorro. ¿Qué forma tiene ese error estándar? Simplemente es la raíz cuadrada de la varianza estimada. Y esa varianza estimada es esta cantidad que está acá. Esta cantidad. Miren que aquí ya utilicé la estimación de sigma cuadrado, que es el MSE. Ok.
Esto ya no puede ser una normal. Ya en este caso, al estimar con el MSE que tiene n menos p grados de libertad, pues obtenemos una distribución T con n menos p grados de libertad. Y eso nos va a permitir demostrar lo siguiente. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que esta estimación es válida tanto para la respuesta media como para un valor futuro. Solo que en el caso del valor futuro nos va a tocar hacer un ajuste, y es que hay un error de predicción. Bueno, entonces comencemos con la respuesta media. Entonces, para la estimación de una respuesta media en un vector apropiado x sub 0, ya incluyo esta palabra apropiado, y más adelante les explico qué significa que este x sub 0 sea apropiado. En regresión lineal simple, si recuerdan, era que estuviera en el rango de la x, ¿cierto? Que el x sub 0 estuviera entre el mínimo y el máximo de la x. Aquí va a pasar algo similar. Bueno. Entonces vamos a desarrollar primero las pruebas de hipótesis sobre la respuesta media para un nivel de significancia dado alfa. ¿Cuál sería la hipótesis? Probar que esa media, o la respuesta media, toma un valor fijo C, o que es diferente de ese valor fijo C. Ese valor se toma de los valores reales. ¿Cómo se construye el estadístico? Va a ser muy similar a este que está aquí arriba, solo que en vez de tener la respuesta media real, vamos a suponer que esa respuesta media toma el valor en H0, o sea, ese valor C. Por eso aparece Y sub 0, gorro, menos C, sobre el error estándar de Y0 gorro. Esa distribución de ese estadístico solamente se da cuando H0 se cumple. ¿Por qué? Porque si H0 se cumple, este T sub 0 es exactamente el mismo que el T que definimos en general arriba. Y sabemos que la distribución es una T con n menos p. Si H0 no se cumple, seguramente este valor de T sub 0 no nos va a representar a esta distribución. En ese sentido, el criterio de rechazo dice que se rechazará H0 si el valor absoluto del estadístico calculado supera a un valor crítico, que es una T de alfa medios n menos p. Siempre va a ser alfa medios porque las pruebas que estamos manejando en este curso son de 2 colas. Bueno, y bueno, T de alfa medios n menos p es el percentil 1 menos alfa medios de la distribución T-student con n menos p grados de libertad. Uno puede también definir el valor P y tomar la decisión con el valor P. Entonces, si uno pudiera, diría, el valor P va a ser la probabilidad de encontrar una T con n menos P que en valor absoluto supere al valor absoluto de T0. Y ese valor P lo vamos a comparar con alfa. Si ese valor P es más pequeño que alfa, entonces rechazo H0. Ok. Es más sencillo trabajar con el valor P. O sea, si tenemos la posibilidad de calcularlo o el software nos calcula el valor P, es el mejor camino para tomar una decisión. Bueno.
¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. También podemos construir, recuerde que las inferencias básicas son las pruebas de hipótesis y los intervalos de confianza. En el caso de la respuesta media, así como definimos una prueba de hipótesis, podemos definir un intervalo de confianza con un nivel de confianza dado 1 menos alfa, y se basa en el mismo estadístico que establece que Y0 gorro menos su valor esperado sobre el error estándar distribuye como una T. Y conociendo la distribución T y estableciendo valores de esa distribución, a grosso modo, sería como un valor menos T de alfa medios n menos P y un valor positivo T. Entonces yo puedo encerrar este estadístico entre esos dos valores y calcular esa probabilidad. Como aquí tengo alfa medias a izquierda y aquí en este valor positivo tengo alfa medios pero a derecha, entonces lo que tengo es que la probabilidad de estar entre estos dos valores bajo esa distribución es 1 menos alfa. Y yo necesito obtener con una probabilidad alta 1 menos alfa, ¿quién me encierra? ¿Qué valores inferior y superior me encierran a esta cantidad? Entonces lo que se hace a continuación es, en esta cantidad que está dentro de la probabilidad, despejar en esa desigualdad cuáles serían los valores de la respuesta media. Al hacer el proceso, entonces paso esta cosa que está en el denominador, la paso a multiplicar en ambos lados. Esto que está sumando lo resto en ambos lados. Y como la ecuación me quedaría negativa, pues simplemente multiplico todo por menos. Y debo llegar a que los límites inferior y superior están dados por esta expresión. Esa es la forma de hacer este cálculo. Bueno. Entonces este es el intervalo de confianza para la respuesta media. ¿Sí? Consideremos ahora el otro caso. Entonces tenemos un valor futuro, lo queremos predecir en unas condiciones de predicción, x sub 0,1, x sub 0,2, x sub 0k. Claramente, usando el modelo ajustado, predecimos tal valor también con y sub 0 gorro. Pero sabemos que no es un estimador insesgado de y0, por lo que siempre se genera un error de predicción. Eso es lo que habíamos dicho hace un rato. La estimación de sub 0 gorro es insesgada para la respuesta media, pero para un valor futuro siempre genera un error de predicción. Note que ese error de predicción tiene media cero. Si yo saco valor esperado de este señor, me va a quedar que el valor esperado de y es 0, pues es x por beta 0, x sub 0 por beta, perdón. Y esto va a pasar exactamente lo mismo. Esto ya vimos que era la respuesta media, que es x sub 0 por beta. Entonces esto se cancela y la media es 0. Fácil de chequear. No lo coloqué por eso. Y dado que el valor futuro y su pronóstico son independientes, entonces la varianza del error de predicción está dada por. Esa independencia es importante en el sentido de que esta varianza de la resta se me convierta en la suma de las varianzas y no haya una covarianza de por medio. Entonces simplemente se simplifica y me queda varianza de y0 más la varianza de y0 gorro. Sabemos
que la varianza de cualquier observación bajo los supuestos del modelo es sigma cuadrado. Entonces me queda sigma cuadrado más la expresión que habíamos visto para Y0 gorro, que era sigma cuadrado por esto. Entonces miren, aquí me quedó sigma cuadrado por 1 da sigma cuadrado y es la primera componente. Y sigma cuadrado por este valor, x sub 0 por x traspuesta de x a la menos 1 por x sub 0, es la varianza de este señor. Como sigma cuadrado es desconocido, pues lo estimo a través del MSE y me queda ya una varianza del error de predicción estimada. Ok. Con este resultado, con lo anterior, podemos hallar lo siguiente. Entonces, para un valor futuro y sub 0, en un vector apropiado x sub 0, ahorita explicamos lo de apropiado para que no se preocupen, vamos a decir que un intervalo de predicción del 1 menos alfa 100% para un valor futuro, y sub 0, se basa en este estadístico, que es el error de predicción. Ojo, como el error de predicción tiene media 0, es como si estuviéramos aquí restándole ese 0. Estamos restándole la media. Y estamos dividiendo por la desviación estándar de ese error de predicción, o el error estándar de ese error de predicción. Como yo tengo que las observaciones son normales y el estimador de sub 0 gorro también es normal, esa diferencia en el numerador es normal, ¿sí? Solo que, como no conocemos sigma cuadrado, no podemos llegar a una normal estándar, sino que llegamos a una t con n menos p grados de libertad. Es el mismo pensamiento de la construcción del intervalo de confianza. Entonces, es fácil de verificar. Y el error estándar, pues es la varianza estimada de Y0 menos Y0 gorro, que ya la vimos, ¿cierto? Y tenemos la misma idea. Entonces, como yo conozco una distribución T, yo puedo encerrar el estadístico entre dos valores, dos cuantiles, el menos T de alfa medios y el T de alfa medios. Y obviamente conozco la probabilidad, es una probabilidad alta de 1 menos alfa. Y si quiero determinar un intervalo de confianza, perdón, de predicción para un valor futuro y sub 0, pues simplemente lo despejo de acá. Entonces paso esto a multiplicar en ambos lados. Sumo el valor estimado en Y0 gorro. Y bueno, al final de todo ese procedimiento voy a llegar a esto. Ok, entonces, un intervalo de predicción es el valor estimado Y0 gorro más o menos una T de alfa medios N menos P por el error estándar del error de predicción. Bueno, aquí me quedo minúscula, mayúscula sería acá. Ahorita lo corrijo y se los actualizo ahí en Moodle. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Se entiende la diferencia entre la estimación de una respuesta media y de un valor futuro? Es lo mismo que hacíamos en regresión lineal simple, solo que lo estamos generalizando pues para el caso múltiple. Bueno, sigamos entonces. Veamos algunas noticas relacionadas a este tema. Entonces, los intervalos de predicción estiman los posibles valores para un valor particular de la variable respuesta, no para la media, en un vector dado x sub 0. Eso es lo mismo que decíamos en regresión lineal simple. Asumimos que
que este valor particular es un valor futuro de la variable aleatoria y por tanto no fue utilizado en la regresión. Esto nos garantiza la independencia entre el valor futuro y sub 0 y el valor estimado y0 gorro. Entonces, esto es lo que estamos diciendo en el tercer punto. Dado que y0, el valor futuro, no fue utilizado para hallar los parámetros estimados. De ahí ese estadístico que calculamos y los límites del intervalo de predicción. Precaución. Y aquí está cuando x sub 0 es apropiado. ¿Cierto? Cuando x sub 0 es apropiado. Entonces, deben evitarse, al igual que en regresión lineal simple, las extrapolaciones por fuera del rango experimental en el espacio de las predictoras. Pero ojo, antes lo que hacíamos era comparar el valor de x sub 0 con el límite, el mínimo y el máximo de esa variable predictora. No bastaría en regresión lineal múltiple hacer lo mismo en cada predictora. ¿Por qué? Porque las predictoras no necesariamente son independientes entre ellas. Puede haber algún tipo de correlación que cause que digamos que esa región experimental no llene toda la combinación entre dos variables predictoras. Bueno, entonces en ese sentido lo que vamos a hacer es evaluar si x sub 0 pertenece a la región de observación conjunta. ¿Cómo definimos la región de observación conjunta? Conocida como el rango experimental, pero en el caso multivariado, como tenemos varias predictoras, es una región de observación conjunta entre todas las predictoras. Bastaría con verificar que esta cantidad denominada H00, el 0 es porque lo vamos a calcular para este valor x sub 0, sería igual a x sub 0 por x traspuesta x a la menos 1 por x sub 0 traspuesto. Y comparar ese valor con el máximo de los valores de la diagonal de la matriz H. Aquí me queda un errorcito. Esto aquí es N. A ver. Para que tengamos en cuenta, esta I se mueve entre 1 y N. Entonces, recuerden que esta matriz H es una matriz simétrica, idempotente, cuadrada, de orden n por n. Y sabemos que las componentes de esa matriz se denotan H11, etcétera, etcétera. Y en la diagonal aparecen los valores H22 y el último de los valores es HNN. Esos valores de la diagonal de la matriz H son los que estamos mirando en este máximo. Entonces calculamos el máximo en la diagonal de la matriz H. Ese valor me va a marcar, digamos, la frontera del rango experimental. Si H00 está por debajo de esa frontera, quiere decir, voy a borrar esto que parece un menor igual, si H0 es menor que ese valor, entonces lo que tenemos es que x sub 0 es una interpolación. Pero si pasa lo contrario y es mayor que este máximo, pues lo que tenemos es que x sub 0 es una extrapolación.
Entonces la comparación va a ser muy sencilla. Se calcula este valor H0, esto lo vamos a hacer en R, y comparamos con el máximo los HI. Estos valores, pues por lo general están calculados en la tabla de diagnósticos, que vamos a ver más adelante, y podemos entonces establecer si X sub 0 es interpolación, estamos por debajo, o es una extrapolación, estamos por encima. Si es interpolación, podemos continuar y realizar el cálculo, la estimación o la predicción. Pero si estamos por encima, H00 es mayor que el máximo de los HI, entonces lo que tenemos es una extrapolación y no podemos calcular esa estimación o predicción. Ok, es básicamente lo mismo que teníamos en regresión lineal simple. Bueno. Toda la inferencia que hemos realizado en este curso, y en particular en el tema de regresión lineal múltiple, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, todo se basa en los supuestos sobre los errores. Y para esa validación vamos a utilizar, como no conocemos los errores aleatorios del modelo, pues debemos de alguna manera estimarlos. Y la forma de hacerlo es a través de los residuales del modelo. ¿Cómo se definen los residuales? Igual que en regresión lineal simple, cada residual es la resta entre y sub i y y sub i GOR. Observe que la magnitud de los residuales depende de la escala de medida de la respuesta. Si yo tengo una Y, por decir algo, en metros, esos residuales van a estar en metros. Y si yo tengo la misma Y medida en centímetros, pues esos residuales van a estar en centímetros. ¿Cuál es el problema? Que si la variable yo la defino en metros, me va a dar un residual. Si yo la defino en centímetros, me da otro residual. Y van a dar diferente magnitud. Sin embargo, diferente escala, pero es la misma magnitud del residual. Entonces va a haber un número grande, va a haber un número pequeño, pero en esencia están representando el mismo residual, solo que en una escala distinta. Entonces hay un problema de escala, porque ese problema de escala no nos permite saber cuándo un residual es grande o es pequeño, ¿sí? A veces aparenta ser grande y no lo es, o a veces aparenta ser muy pequeño y no lo es. Entonces todo va a depender de una escala estandarizada. Entonces, para resolver este problema, en lugar de usar los residuales crudos que se definen arriba, se recomienda utilizar residuales escalados, que transforman a los anteriores para tener una media cero y una varianza unitaria. Veamos entonces. Hay varias versiones de residuales escalados. Entre ellos se destacan los residuales estandarizados, que tienen en cuenta en su definición el supuesto sobre los errores. Recuerden que nosotros establecimos que los errores aleatorios tenían media cero y varianza sigma cuadrado. Entonces los residuales lo que hacen es, bueno, si los errores tienen media cero y varianza sigma cuadrado, la forma de estandarizar es restándole cero y dividiendo por sigma, por la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Obviamente sigma cuadrado no es conocido, entonces hay que estimarlo con el MSE. Entonces el residual estandarizado, denotado D sub i, se define como el residual crudo, dividido por la raíz cuadrada del MSE. Si el supuesto en los errores de la media y su varianza es adecuado, este D sub i
debería oscilar entre menos 3 y 3. Y tendríamos que un d sub i grande, en valor absoluto mayor que 3, es un indicio de una observación atípica potencial. Esta observación atípica lo explicamos más adelante. Ahora, otro tipo de residual escalado más frecuentemente usado en la literatura es el residual estudentizado. Para su definición, se considera el hecho de que realmente los residuales en general no tienen ni varianza constante ni son independientes, como los errores aleatorios. Para poder definir eso, pues veamos cómo se estiman esa esa varianza de los errores aleatorios llevado al término de los residuales. Entonces, los residuales organizados en un vector, habíamos visto hace un rato que se pueden escribir como la identidad menos h por el vector de observaciones y. Y esa matriz I menos h era una matriz, al igual que h, simétrica e idempotente. Entonces, si sacamos la media de los residuales, nosotros sabemos que vamos a llegar a 0. La explicación pues está aquí en medio. Entonces, la esperanza del error es igual a la esperanza de esta parte I menos h por y. Recuerden que I menos h es fijo porque la identidad es una matriz constante de ceros y unos. Esta matriz h solamente depende de x, que es constante. Entonces todo esto es constante, sale el valor esperado. Me queda el valor esperado de y. Y esto también lo habíamos probado, que el valor esperado de y es x por beta. Cuando yo multiplico x por beta por la identidad, me da x por beta, y cuando multiplico el segundo término me quedaría menos h por x por beta. El primer término lo dejo igual, en el segundo reemplazo quién es h. Recuerden que h es esta cantidad que está acá. Y en ese reemplazo, observen qué es lo que está pasando. Este producto de la inversa por la matriz x transpuesta a x me va a dar la identidad. Y la identidad multiplicada por x o por beta, pues vuelve a dar lo mismo. Entonces este producto me queda x por beta menos x por beta. Y eso es 0. Entonces los residuales, al igual que en regresión lineal simple, tienen media 0. Y la varianza es la misma varianza de I por H, I menos H, perdón, multiplicado por Y. Eso es una constante, sale en una forma cuadrática. En el centro queda la varianza de Y. Aquí me quedó el error, pero es Y. Es lo mismo, pues sabemos que la varianza de Y es igual a la varianza del error, pero aquí debería ser Y. La varianza de Y es sigma cuadrado por la identidad. Esa identidad pues realmente no se necesita. El sigma cuadrado lo paso para adelante y me queda I menos H por I menos H traspuesta. Como I menos H es simétrica, entonces I menos H traspuesto me vuelve a dar I menos H y me queda I menos H por I menos H. Pero como es idempotente, ese producto vuelve y me da I menos H. Entonces la varianza es sigma cuadrado por I menos H. Si yo analizo esta matriz, yo puedo obtener la varianza del iésimo residual y la covarianza entre dos residuales cualesquiera. Entonces recuerden que esta matriz H tiene componentes H y J, y la matriz identidad tiene solamente unos en la diagonal y por fuera todos son ceros. Entonces, la varianza del error, como está en la diagonal, me va a quedar sigma cuadrado
que multiplica a 1 menos HI, ¿cierto? Y por fuera de la diagonal, entonces tendría sigma cuadrado que multiplica a 0 menos HIJ. Y bueno, el 0 menos HIJ es menos HIJ, y esto me queda menos sigma cuadrado por HIJ. Aquí, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es que la varianza de los residuales no necesariamente es constante. ¿Qué tendría que pasar para que llegáramos a que todos los residuales tienen varianza sigma cuadrado? Pues lo que tendría que pasar es que todos estos valores fueran 0. De manera que me quedaría sigma cuadrado. La otra forma es que todos estos HI sean iguales. No necesariamente a 0, sino iguales entre ellos. De manera que no llegaremos a sigma cuadrado, pero llegaremos a un número un poco más pequeño que sigma cuadrado, que de todas maneras es constante. Entonces, todo dependerá de los valores HI. En la covarianza de los residuales, observen que esa covarianza no es 0. Y en los errores, esa covarianza sí es 0 por la independencia. Entonces, no necesariamente los residuales son independientes y no necesariamente tienen varianza constante. Entonces, finalmente, ¿qué se hace? Con esas propiedades se define los residuales estudentizados. Entonces, estos residuales estudentizados van a tener en cuenta la verdadera varianza de los errores. ¿Sí? Sabemos que la media sí es 0, pero la varianza no es necesariamente sigma cuadrado, sino que es sigma cuadrado por 1 menos HI. Estimando sigma cuadrado con el MSE, me queda esta cantidad, MSE por 1 menos HI. Este residual, con mayor razón, debe moverse entre menos 3 y 3, porque está más apegado a la realidad. Se considera típica aquella observación con un R sub I grande, en particular un valor absoluto mayor que 3. Bueno. Ok, entonces tenemos residuales escalados. Veamos algunas notas. Si el modelo de regresión lineal múltiple es correcto, los R sub I tienen varianza aproximadamente constante, igual a 1. En conjuntos grandes de datos, la varianza de los R sub I se puede estabilizar en 1. Y así no habrá mucha diferencia entre estos y los estandarizados. Me falta una comita. Si todos los supuestos del modelo se cumplen, se espera que aproximadamente el 68% de los residuales estén entre menos 1 y más 1. Aproximadamente el 95% estén entre menos 2 y más 2. Y aproximadamente el 99.7% esté entre menos 3 y 3. Esas son propiedades, pues, digamos, de la distribución normal. Entonces, eso nos va a permitir saber cuándo un valor residual es muy grande, ¿cierto? Cuando estemos, digamos, por fuera del menos 3 y 3, miren que estamos superando casi al 100% de los datos. O si estamos más allá del menos 2 o 2, estamos en una zona donde apenas hay un 5% de los datos. Entonces, esto nos va a permitir saber cuándo un residual es grande o pequeño.
pero trabajando con residuales escalados, ¿no? Los residuales crudos no nos van a servir para eso. La validación de los supuestos vista en regresión lineal simple se mantiene, solo que ahora se recomienda utilizar residuales escalados. Puede ser los de SUI o preferiblemente los RSUI. ¿Por qué? Porque estos últimos están más acordes a la realidad de los residuales, en lugar de utilizar residuales crudos, que son los primeros que definimos. Bueno, veamos rápidamente la validación de los supuestos. Esto es una generalización del caso de regresión lineal simple. Tenemos los mismos supuestos, variables aleatorias normales, los errores, con media cero, varianza constante, sigma cuadrado, y que los errores son mutuamente independientes. Entre todos los parcitos de errores hay independencia. Recuerde que en esta asignatura asumiremos el supuesto de independencia de los errores. Y en virtud de que usando los residuales del modelo el supuesto de media cero siempre se cumple, entonces solo nos preocuparán dos supuestos. El supuesto de normalidad, que puede chequearse con el gráfico de probabilidad normal de los residuales. Ojo, estos residuales pueden ser escalados también, o con alguna de las pruebas analíticas de normalidad, entre las cuales se tienen las de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Kramer-von-Mises, Anderson-Darling. En particular hemos trabajado con Shapiro-Wilk, para no enredar pues la cosa, pero hay otras pruebas de normalidad. Y en el caso del supuesto de varianza constante, resulta útil el gráfico de residuales versus valores ajustados de la respuesta. Entonces, básicamente es lo mismo que teníamos en regresión lineal simple. También se puede hacer la prueba de falta de ajuste para determinar si la respuesta media sigue a la ecuación real de regresión. Eso es lo que establece la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa nos dice, ojo, no es lo que estaba pensando. No hay un ajuste bueno de los puntos a esa superficie. Para llevar a cabo esta prueba se necesitan réplicas de la respuesta en las combinaciones de niveles de las variables predictoras. Básicamente es lo mismo que teníamos en regresión lineal simple. Este procedimiento es exactamente el mismo que se estudió en regresión lineal simple y se basa nuevamente en la descomposición de la suma de cuadrados del error en dos componentes, el error puro y en la falta de ajuste. Obviamente, si en esa descomposición primaba la falta de ajuste, es porque vamos al final a rechazar H0. Pero si el error puro es el que domina esta descomposición, entonces vamos a estar muy seguramente no rechazando H0. El procedimiento de prueba también se resume en una tabla ANOVA de esta forma. Entonces aparecen las fuentes de variación, la regresión, el error, el total. Pero en la parte del error se divide en falta de ajuste y error puro. Los grados de libertad también se dividen. Bueno, las sumas de cuadrados se dividen. Esa es la identidad. El SSE es igual a la suma de estos dos. Y los grados de libertad también se dividen en estas dos componentes. Observe que si yo sumo estos dos, se cancela la M y me queda N menos P, que es lo que está aquí arriba. Los cuadrados medios serían las sumas de cuadrados de falta de ajuste o del error puro dividido por sus grados de libertad.
Y el estadístico de prueba compara el cuadrado medio de la falta de ajuste con el cuadrado medio del error puro. Si esa cantidad es grande, es porque el numerador está dominando al denominador, y eso nos indica que H0 no se cumple. Ok. En particular, se rechaza H0 a un nivel de significancia alfa si ese valor f sub 0 supera a una f de alfa m menos p, que son los grados de libertad del numerador, y n menos p m, que son los grados de libertad del denominador. En tal caso, se concluye que la superficie de respuesta no es apropiada. Como aquí no tenemos una recta, lo que estamos diciendo no es que no sea lineal, sino que la superficie no es apropiada. O sea, los puntos no están siguiendo a la superficie. Esa es la idea más o menos. Recuerden que aquí tenemos que ser un poquito flexibles porque estamos trabajando en el abstracto. Estamos trabajando en un espacio de alta dimensión. Bueno, ¿alguna duda con la prueba de falta de ajuste? Realmente esta prueba de falta de ajuste no es muy utilizada, porque la interpretación no es tan directa como en regresión lineal simple, pero está disponible. Si hay réplicas, la puedo calcular. Sigamos entonces. Bueno, podemos tener medidas remediales para problemas con los supuestos. Algunas de ellas son las transformaciones, ya sea sobre la variable respuesta o sobre las variables predictoras. Eso puede ayudar en el caso de que haya problemas de normalidad, bueno, no normalidad, y no varianza constante. En ese sentido, esas transformaciones pueden ayudar cuando la superficie de respuesta es curvilínea. Si las desviaciones respecto al supuesto de normalidad son severas y no se pueden solucionar con transformaciones, podemos acudir a los modelos lineales generalizados, donde podemos modelar respuestas que no son normales, pero esos modelos están más allá del alcance de esta asignatura. Entonces, siempre va a haber soluciones. Estos problemas de regresión son muy antiguos. Para eso se viene trabajando hace mucho tiempo. Siempre que encuentren alguna dificultad, con las bases que tienen, pueden hacer una búsqueda y pueden encontrar soluciones. Pueden ser soluciones tan simples como una transformación o aplicar un modelo que en esencia es muy parecido a lo que hemos visto, pero trabajando con respuestas que pueden ser no normales. Bueno, nosotros tampoco vamos a trabajar en este curso, no vamos a trabajar medidas remediales. También son o se nos salen, digamos, del alcance del curso. Bueno, simplemente lo quería mencionar por si alguien tiene algún trabajo posterior, sepa que hay soluciones para los problemas. Hay un tema adicional en regresión lineal múltiple que se denomina la identificación
de observaciones extremas en el modelo de regresión lineal múltiple. ¿Cuál es la idea? La idea es determinar si existen observaciones extrañas, alejadas del común de las observaciones, de la mayoría de las observaciones. Esas observaciones extremas se pueden clasificar como observaciones atípicas, comúnmente denominadas outliers, puntos de balanceo y observaciones influenciales. Entonces tenemos tres categorías. Vamos a explicar cada una de ellas y cómo se identifican. Una observación atípica o outlier es aquella que está separada en su valor de respuesta del resto de las observaciones. O sea, está alejada en el espacio de la y por tanto puede afectar los resultados del ajuste del modelo de regresión. Interesa identificarlas para luego, si es posible, analizar si se tratan de observaciones malas por errores de registro, de medición, que pueden ser descartadas, o si realmente son datos correctos, pero extraños, que no deben ser eliminados del conjunto de datos. Ojo, no podemos eliminar datos porque parezcan extraños. Primero debemos saber si hubo un error en su obtención. ¿Cómo se identifican? Vamos a utilizar los residuales estudentizados. ¿Cómo los utilizamos? Valor absoluto del residual que supere a 3 indica una observación atípica. Entonces se chequean los residuales estudentizados y se mira aquellos valores que superen a 3 en valor absoluto. Bueno, si yo tengo muchos outliers en un conjunto de datos, se pueden causar niveles de confianza reales menores a los que se esperaban. Entonces puede ser un problema en regresión si hay muchos outliers. Entonces es bueno identificarlos para estudiarlos y mirar si se pueden descartar o no. Ok. En esta figura se muestran dos observaciones atípicas. Entonces están estos dos valores que con su comportamiento se están alejando, digamos, del resto. Y producen, en el segundo gráfico, que es de residuales estudentizados versus valores ajustados, producen residuales estudentizados grandes. ¿Sí? Y en una gráfica de normalidad causarían también problemas en las colas. Entonces miren lo que causan los dos observaciones atípicas. Primero, un grupo de observaciones que no sigue al resto. En un gráfico de residuales, unos puntos con residuales altos. En este caso en valor absoluto, ¿no? Estamos en el lado negativo. Y en el gráfico de probabilidad normal, pues problemas en los extremos generalmente. Bueno.
Ahora, ¿qué es un punto de balanceo? Es una observación en el espacio de las predictoras alejada del resto de la muestra, pero que puede controlar ciertas propiedades del modelo ajustado. Entonces, un punto de balanceo, por lo general, no afecta la estimación de los parámetros, pero sí algunas estadísticas como el R cuadrado y los errores estándar de los parámetros estimados. Los puntos de balanceo son detectados analizando los elementos de la diagonal de la matriz H, que nosotros llamamos HI, que proporcionan una medida estandarizada de la distancia de la iésima observación al centro del espacio de las predictoras. ¿Por qué estamos hablando de distancia? Que recuerden que son datos alejados. O sea que los que tengan mayor distancia son valores que potencialmente van a ser puntos de balanceo. Pero ¿cómo decimos, cuál es el criterio para decidir si están alejados o no? Entonces, vamos a calcular la media de los elementos de la diagonal de H. Y eso sería simplemente H barra, la sumatoria de los HI sobre N. Y resulta que esta suma da siempre el número de parámetros. Entonces simplemente el promedio es P sobre N. Y ese P es el número de variables predictoras del modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, con esa información vamos a decidir que una observación es un punto de balanceo si el valor correspondiente en la diagonal de la matriz H, o sea, su valor HI, supera a 2 veces el promedio, o sea, 2 veces P dividido N. Pero ojo, hay que tener en cuenta que como los HI se mueven entre 0 y 1, entonces si ese valor de 2P sobre N me da mayor que 1, el criterio no funciona, porque no habría valores por encima de 1. Entonces, este criterio es útil si este valor 2P sobre N es menor que 1. Si no, no. Bueno, observaciones con HI grandes, valores altos de HI, y residuales estudentizados también altos, probablemente serán influenciales. Aparte de ser quizás atípicos por el lado de los residuales estudentizados o puntos de balanceo por el lado de los HI, también tenemos la posibilidad de llegar a la tercera categoría. Vamos para allá. Antes veamos cómo se observa gráficamente un punto de balanceo o una observación de balanceo. Entonces miren que en el espacio de las X es un valor alejado. Bueno, también puede estar alejado en el espacio de la Y. Pero lo interesante es que la estimación de los parámetros del modelo no va a cambiar mucho si el punto está o no está. El rojo es la regresión lineal simple con la observación de balanceo y el azul es la regresión lineal simple sin la observación de balanceo, o sea, quitándola del conjunto de datos. Y se observa que no cambia mucho la recta estimada. Aquí se observa también que el punto está muy alejado del resto. Y en el gráfico de probabilidad normal, pues realmente no se ve como
un efecto alto de un punto de balanceo. Recuerden que él conserva algunas propiedades, entre ellas no afecta mucho lo que es la parte de normalidad. Bueno. Por último, tenemos una categoría que se llama observaciones influenciales. Y son influenciales porque tienen un impacto notable en la estimación de los parámetros. Esto es, una observación influencial jala el modelo en su dirección. Es decir, una observación es influencial si su exclusión del modelo causa cambios importantes en la ecuación de regresión ajustada. Estas observaciones se caracterizan por tener un valor que es inusual, tanto en el espacio de las predictoras como en el espacio de la respuesta. Después de identificar las observaciones que están alejadas con respecto a los valores de Y, atípicas, y o con respecto a sus valores en X, puntos de balanceo, evaluamos si estas son influenciales. Bueno, miremos cómo se comporta. Entonces miren, por ejemplo, este punto, esta observación. Si ella... Aquí está, sí, no está bien. Si la observación está en el modelo, que es la recta roja, ella toma la recta de los puntos y la jala en su dirección, o sea, la lleva hacia abajo. Miren que esta recta realmente no está pasando por el centro de los puntos, porque hay un punto influencial. Si ese punto no estuviera, que es la recta azul, miren que ya el problema se soluciona, y es que la recta promedia más o menos los puntos. Si ven acá, promedia los puntos esa recta azul. Bueno, en un gráfico de normalidad también vamos a tener una influencia grande de ese punto. Y en el gráfico de residuales observen que se genera una tendencia en el gráfico. Esa tendencia en el gráfico nos está diciendo que los residuales en alguna parte están por debajo y en alguna parte están por encima. Es como si el modelo lineal no fuera apropiado. Entonces, eso es lo que causa una observación influencial. En este caso es esta que está aquí abajito. Bueno, pero ¿cómo se detectan? Vamos a detectarlo con 3 medidas posibles. En este curso vamos a utilizar las 2 primeras, la distancia de Cook y los DF-fits. El DF-beta pues lo voy a colocar, pero lo vamos a dejar de referencia solamente. Entonces miremos esos diagnósticos. ¿Qué es la distancia de Cook? La distancia de Cook es una medida de la distancia cuadrática entre el estimador de beta por mínimos cuadrados cuando se utilizan las n observaciones y el estimador de beta también de mínimos cuadrados, pero quitando la i-ésima observación. O sea, yo elimino del conjunto de datos la fila i de la matriz X y obviamente el valor correspondiente es y sub i, y hago la estimación como si ese punto no estuviera. Eso me va a producir un vector estimado sin la i-ésima observación y un vector estimado con la i-ésima observación. Y bueno, hago aquí una distancia al cuadrado. Recuerden que esto es lo que tenemos, una forma cuadrática de esa distancia. Y bueno, aquí estamos dividiendo por un estilo de varianza para que me quede esto estandarizado. Se puede escribir también en función de los residuales estudiantizados de esta forma y teniendo en cuenta los valores de la diagonal de H. Bueno, aquí tengo Yesu y Gorro, pero yo no lo utilicé. Bueno, voy a quitar esto de acá.
Este beta y gorro son, bueno, es mejor, porque es que esta parte no está. Esta yo creo que hay que dejarla para más adelante. Es el vector de parámetros ajustados o estimados obtenido cuando no se consideran el ajuste del modelo a la observación I. Note que si de su I es alto, entonces la observación I tiene influencia sobre el vector de parámetros estimados. O sea, ¿la idea cuál es? La idea es, esas distancias de Cook me van a marcar cuáles filas de la matriz X afectan la estimación de los parámetros. Bueno, ¿y el criterio cómo se establece? Bueno, aquí hay, digamos que una interpretación de cuando esto puede tomar un valor f de 0.5. Sin embargo, el criterio es el que está aquí al final. Esta parte no la voy a detallar. En esto se basa el criterio. Y es que como ese valor de f de 0.5, p y n menos p es aproximadamente 1, vamos a decir que una observación es influencial si la distancia de Cook es mayor que 1. Este es el criterio que vamos a utilizar en la práctica. Bueno, vamos adelante. Están los DF-Fits, que es el número de desviaciones estándar que el valor ajustado Y sub y gorro se mueve si la observación I es omitida. Entonces, antes comparábamos la diferencia entre los parámetros estimados, el vector de parámetros estimados, con la observación y sin la observación. Ahora es el valor ajustado con la observación y el valor ajustado sin la observación. Y bueno, nosotros lo dividimos por una estimación de la varianza. Este MSE con subíndice I entre paréntesis es el cuadrado medio del error obtenido cuando no se consideran el ajuste del modelo a la observación I. Y el criterio es muy simple. Una observación será influencial si el valor absoluto de los DF-Fits, en el caso I, es mayor que 2 por raíz cuadrada de P sobre N. Entonces, básicamente son estos dos criterios, una distancia de Cook mayor que 1 y un DF-Fits mayor que 2 por raíz cuadrada de P sobre N. Estos dos valores los vamos a estudiar en la clase del jueves a través de la práctica 3. Vamos a culminar la práctica 3 y vamos a tener esos dos criterios. Y vamos a ver cómo funciona pues en la práctica. Bueno, los DF betas vuelven a comparar qué tanto se alejan las estimaciones de los betas de acuerdo a la omisión de una observación. No voy a entrar en detalle, como les digo, no lo vamos a utilizar. Digamos lo siguiente, tanto la distancia de Cook como los DF-Fits y los DF-betas, se pueden afectar tanto por un error de ajuste grande como por un gran balanceo. Por eso, los puntos que sean detectados por estos criterios deben ser investigados. El curso de Estadística 2 no va más allá de la identificación, pero en la práctica tenemos que solucionar el problema de encontrar muchos puntos extremos dentro del modelo. Hay un tipo de regresión que se llama regresión robusta, que es una generalización, digamos, de los métodos convencionales de regresión. Ustedes con las bases que tienen pueden leer sobre el asunto o pueden ver un curso avanzado de modelos. ¿Cuál es la idea de esos modelos robustos? Que son planteados
de tal forma que soportan que en el modelo haya puntos extremos. O sea, le bajan el efecto que tienen las observaciones extremas en la estimación del modelo. Y haciendo eso, pues obtienen un modelo que tiene parámetros robustos, ¿sí? Ese tema no lo trabajamos acá, pero ustedes lo pueden leer de manera autodidacta o a través de un curso avanzado de modelos lineales, como los que ofrece la Escuela de Estadística, o en algún otro programa curricular. Bueno, eso sería todo. O sea, acá estamos terminando el tema, tanto para el trabajo como para el segundo examen. Entonces ustedes ya con la información que tienen pueden resolver el trabajo completamente. Bueno, les faltaría de pronto poner en práctica esto último, que lo vamos a hacer el jueves. Afortunadamente para ustedes, antes del examen, antes de la entrega del trabajo, está atravesada la semana universitaria, que es la semana entrante. Entonces les va a dar un colchoncito de tiempo para resolver el trabajo. O sea, en vez de tener 15 días, van a tener casi los 20 días completos. Entonces, aprovechen ese tiempo. Recuerden que las asesorías, en la semana universitaria se supone que no se puede trabajar sino hasta las 12. Pero yo pudiera dar la asesoría del martes para que los que estén avanzando en la construcción del trabajo, si ya tienen dudas, pues me puedan preguntar. Entonces, dejemos la asesoría del martes en pie. Yo voy a hacer una prueba. Si en la primera media hora nadie se conecta, pues la verdad no me voy a conectar. Pues no salgo de la llamada. Entonces, por favor, si se van a conectar, que sea en la primera media hora para saber si va a haber público. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? No, la asesoría la voy a dejar a la misma hora, o sea, de 5 a 7. Si de pronto tienen alguna actividad deportiva, recuerden que están en equipo, pueden asignar a alguien para que esté en asesoría, ¿cierto? Ojo, la asesoría es para resolver sus dudas. Yo no voy a trabajar ningún tema en específico. Es lo que ustedes me pregunten. Entonces no esperen que me voy a conectar a ver qué dice el profesor. No, yo simplemente voy a resolver dudas de ustedes. Bueno, si no, pues todavía nos queda en la siguiente semana, que ya es la semana del examen, nos queda la práctica de repaso, que la hacemos el martes, y nos queda la asesoría para resolver las dudas finales antes del examen. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, les agradezco entonces su atención. Espero verlos en asesoría. Hoy hay asesoría normal. La próxima semana está descartada en el programa, o sea, no va a haber clases. Entonces, estén tranquilos. La semana universitaria yo ya la había planeado como sin clases, entonces no necesitamos reunirnos. Como les digo, el horario de asesoría está disponible. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos ya sea en asesoría o el jueves en clase. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.